En la conferencia de hoy, la número 137, vamos a seguir con la dinámica sobre el tema de la elección del Papa Francisco, que ya sabéis que además de hablar de lo que él va haciendo, también solemos ahora introducir o añadir tema sobre jesuitas. No sé si hoy nos dará tiempo a ello, porque como llevamos 2 semanas sin tratar temas de noticias, pues hoy tendremos que apretar un poco. Pero bien, vamos a empezar con el tema de salud, en este primer apartado. Y mirad qué noticias han salido estos días. Japón deja de recomendar la vacuna del papiloma por los daños que causa. Ya sabéis que cuando en este país, en España, se ha trabajado tanto sobre la gente para que esta vacuna se introduzca entre la población, en otros lugares ahora ya veis qué está sucediendo. Aquí tenéis todo lo escrito, además porque está basado en un caso que ha habido, o varios casos que han habido, y entonces lo están denunciando. Por tanto, se está actuando en consecuencia, cosa que aquí parece ser que de momento no llega. 3 asesinatos o mutilaciones por hora en el mundo para obtener órganos para trasplantes. No es poca cosa. Quiere decir de que hay personas que desaparecen sencillamente y el objetivo es extraerles los órganos para que luego personas que se lo pueden pagar puedan obtenerlos. Desde luego, la situación es más grave de lo que puede llegar a parecer a simple vista. Y mirad cómo está China, cada vez más contaminada. El 70% de su suelo estaría afectado. Las cifras oficiales son un secreto de Estado. Las cosechas se arruinan y crecen los casos de cáncer y bebés con malformaciones. Y no solo es por la contaminación atmosférica, sino además por todo lo que están vertiendo en el suelo, con una toxicidad tremenda, pesticidas, fertilizantes, que afectan, como no, toda la cadena alimentaria y que, por supuesto, ¿en qué consecuencias va acarreando? Pues, lógicamente, en que las personas de mal en peor. Estados Unidos, el 80% de los productos envasados encierra peligros químicos. Una vez más, sustancias químicas prohibidas, consideradas peligrosas en otras partes del mundo, en Estados Unidos, pues aún son consumibles. Parece que no pueda llegar a ser en un sitio tan avanzado, ¿no? Pero claro, ya sabéis que hay muchos intereses aún por el medio. Un estudio dice que el maíz transgénico de Monsanto daña el estómago y el útero de los cerdos. Pues si esto sucede con estos animalitos, ¿qué debe suceder cuando las personas comen después de este animal? El wifi, amenaza para la salud global. Un 40% de personas se despiertan al borde de la hemorragia cerebral por dormir con el celular bajo la almohada, una costumbre que hay personas que tienen. Según expertos de la Universidad Trent de Canadá, las radiofrecuencias que emiten microondas móviles y redes wifi pueden causar alergia. Médicos advierten sobre una ola de demencia digital que trastorna el cerebro. ¿Y qué sucede? Pues que cada vez más provoca que la gente no se acuerde ni eso típico. ¿Cuál es el número de teléfono de mi amigo? Uy, no me acuerdo, porque todo depende de maquinitas. Por tanto, la memoria no trabaja como debiera. Entonces, todo está afectando a este desarrollo de la memoria. La humanidad se vuelve tonta. Estudio afirma que la inteligencia humana va en declive. Y bueno, a veces la verdad es que no hace falta ir muy lejos para darse cuenta de que esto es una realidad, ¿no? Y aquí se muestra todo este estudio en el cual se determina que realmente el coeficiente mental va de capa caída. Alerta por un nuevo virus que causa infecciones cerebrales graves en Vietnam. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, ya sabéis que a veces en según qué países, que son bastante de los lejanos, aparecen tipos de enfermedades que sorprenden mucho, que nadie sabe realmente de dónde salen. Pues bien, ya veis, por aquí está pasando esto. Científicos curan a ratas alcohólicas eliminando sus recuerdos del alcohol. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, resulta de que todo depende del complejo molecular mTORC1, que es el responsable de la memoria y de los procesos de aprendizaje. Se han hecho pruebas tocando todo esto en los ratones y se consigue precisamente que vayan dejando el alcohol. Es curioso. Pues bien, a ver si esto también es una ayuda para las personas tarde o temprano que puedan depender de drogas o de alcohol y se pueden llegar a solucionar mucho mejor. La ciencia sigue avanzando.
El nuevo informe de la ONU revela el aumento del número de drogadictos en el mundo. Esto tampoco es poca cosa, ¿eh? Cada vez más gente drogándose. Y además, mirad, los expertos alertan de un aumento de consumo de alcohol en mujeres y adolescentes. Y aumenta la mortalidad en las enfermedades hepáticas, mientras que descienden muchos tipos de cáncer, el SIDA o las enfermedades cardiovasculares. Esto por otro lado. Sabéis, cuando uno trata con personas jóvenes, sobre todo, a veces, ya sabéis, en el gimnasio pasan chicas y te comentan su modo de vida y te quedas realmente alucinado cuando ves que chicas jovencitas de 14 años están tomando un consumo de alcohol tremendo. Dices, ¿cómo puede ser? Pues eso cada vez más generalizado. En el tema de mujeres también, date una vuelta pasando por los bares y veréis qué cantidad de mujeres hay en los bares. Antes era mucho más difícil encontrar tantas mujeres, ahora es algo muy frecuente y cuando pasas y ves lo que están consumiendo, normalmente no es una manzanilla, precisamente, ¿no? Y ya sabéis que precisamente en el cuerpo de las mujeres todo esto aún afecta más que en el cuerpo de los hombres. Y bien, después de esta racha de salud, vamos a hacer más salud con la crisis. ¡Hala! 3 meses del rescate de Chipre, su economía sigue en picado y el comercio local no se recupera, ni con rescates financieros de 10.000 millones. Todo hace que la población aún vaya de mal en peor. Aumentan un 26% los concursos de acreedores y un 24% los despidos respecto a 2012. ¿Y de dónde estamos hablando? De España. Aquí no mejoramos mucho, ¿no? El Fondo Monetario Internacional reclama una agresiva reforma laboral en España que baje sueldos y abarate el despido. Es lógico, ¿qué podíamos esperar si no? Se está llegando al punto donde cada vez más tiene que haber una clase social alta, pocos, y una clase social baja. La clase media, pues que cada vez menos, y la clase baja, cada vez más baja. Pero claro, cuando uno ve esto dice, ¿y qué hará el pueblo? ¿Va a reaccionar? ¿Va a decir, bueno, qué vamos a hacer? Pues bien, más del 60% de los trabajadores españoles cobrarían menos con tal de asegurar su empleo. Somos como esos borregos que les van dando de palos para que vayan hacia un lugar o hacia otro, y bueno, como así al menos comemos, vayamos pasando. Y así está la situación. Europa debería volver al modelo de gobernación del Sacro Imperio Romano. Cuando uno lee esto dice, a ver, ¿esto quién lo ha dicho? ¿Alguien del Vaticano? ¿O es profecía bíblica directamente? Después de 5 años de crisis, la Unión de Europa sigue siendo un proceso de élites, del que están excluidos los intereses de los ciudadanos, considera el economista Max Otte, entrevistado por el periódico alemán Handelsblatt. Es un economista el que está diciendo esto. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo es que hay economistas que están haciendo referencias a cuestiones bíblicas? ¿No lo saben? ¿O sí lo saben? ¿O es que están siguiendo también unos patronos de unos jefes superiores que les indican lo que tienen que decir? Sabéis, en el juego Illuminati New World Order aparece también algo que ya es conocido, y es que hay personas puestos en los lugares de influencia hacia la población, como economistas y demás, que son precisamente del lado oscuro, y se manejan con una serie de mensajes que es para llevar a la concienciación de la gente, sin darse cuenta, llevarlos al Vaticano. Pues es curioso que aquí se diga de que precisamente hay que volver a ese Sacro Imperio Romano. Pero, ¿cómo se puede llegar a este punto? Pues porque dicen que las élites políticas han fracasado. ¿Cómo han fracasado? ¿Qué hay que hacer? Buscar a alguien que dé un fuerte tono y ponga las cosas en su sitio. Pues bien, ya sabemos que eso es lo que va a terminar pasando, ¿no? Pero es que es muy fuerte, porque lo que están diciendo es volver antes del año 1648, cuando se firmó la Paz de Westfalia, que dio inicio precisamente, como veis aquí, al concepto de soberanía nacional en Europa. Pues ahora hay que volver antes de esto. Con la cual cosa que conocemos, pues que toda la reforma protestante que ayudó también en estas rupturas de países y que el Vaticano perdiese esa hegemonía, pues ahora
todo esto desaparezca del mapa y se vuelva como antes. Casi nada. Pues ya hemos visto que nos están marcando el camino, que es de lo que tiene que suceder, y ahora vemos cómo también Francia entra en recesión. Francia, que parecía que no, tranquilos, que Francia es otro motor junto con Alemania, pues ya estamos viendo una vez más que esas frases que dijo un ministro que después le tocaron a él por decir esas cosas, de que Francia estaba hundida, resulta de que ahora los números ya empiezan a cantar, Francia entra en recesión. Y mirad qué sucede en Inglaterra, en Reino Unido. Cameron salva los servicios de inteligencia de una nueva ola de recortes presupuestarios. Van a recortar prácticamente en todo el tipo de ayudas sociales, pero en cambio, en los servicios de inteligencia, debido a los últimos escándalos que ha habido, van a reforzarlo con muchísima más cantidad de dinero. Pero eso sí, se van a eliminar 144.000 empleos públicos. Ya veis que aquí no se está escapando nadie. El Congreso rechaza suprimir el privilegio de la Iglesia en el registro de bienes. ¿Dónde creéis que es esto? Evidentemente, España, ¿cómo no? La Iglesia al lado del poder y el poder al lado de la Iglesia. Europa reclama a Rajoy que acelere con las pensiones y suba IVA a algunos productos. Esto es lo que se pide desde Europa. Por tanto, ¿qué podemos esperar que va a acontecer? Pues eso, precisamente eso. ¿Y a quién afectan las pensiones? Pues a personas que están en ¿qué fase de su vida? En la tercera edad, que se llama, cobran jubilaciones, y que muchos de sus parientes están viviendo prácticamente gracias a la jubilación de los abuelos. Pues veréis lo que se puede llegar a montar ahora, precisamente cuando todo esto se ha tocado. Y si además se sube el IVA, ese impuesto de valor añadido a algunos productos que ahora iban muy bajos, de un tanto por ciento, pues ¿qué quiero decir? Que el bolsillo va a quedar mucho más afectado en todos los niveles. Y un poco de Cataluña. OMS, que lo tenéis aquí en imágenes, a la izquierda, cree que no pasaría nada si Rajoy no responde a la carta de Mas con la petición de la consulta. ¿De qué consulta está hablando aquí? La consulta por el derecho a decidir por la independencia de Cataluña. Esta semana se han reunido casi todos los partidos políticos en Cataluña haciendo un consenso para que esto llegue a oídos de Rajoy y puedan tomar una determinación. Esto no es poca cosa, porque además dicen que aunque no responda Rajoy, el proceso va a seguir adelante, no se ve obligado a responder ante esto. Evidentemente ha habido dos partidos que no han querido entrar en este juego, el Partido Popular y Ciudadanos, que ya sabéis que precisamente no son de esta tendencia que marcan los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lógicamente, cada vez más, todo tiende a llegar al momento que está previsto, esa independencia. Todo va paso a paso. Y aquí tenéis a alguien que también apuesta por lo mismo, y que ya la conocéis, Teresa Forcades, la monja benedictina de Montserrat, que ha apoyado tanto a el movimiento desde abajo para que la sociedad cambie, y también lanza sus postulados. Y esta señora aquí nos dice algo interesante. Primero nos habla, la dinámica del capitalismo es crear infiernos, lugares de explotación extrema. Claro, es una monja, como aquí dice, revolucionaria, subvertir el sistema. Ella va dando explicaciones, le hacen una serie de entrevistas, y llega un momento en que, mirad qué dice, la tendencia actual parece basarse en el shock, la constante anunciación del apocalipsis, le dicen. Y ella contesta, yo creo que esto se ha de contrarrestar con una gran calma y mirar a la historia y ver lo que ocurría en la era medieval o en las monarquías absolutas. Así que, por tanto, fuera el apocalipsis. Es cierto que en el mundo en general hay un aumento del porcentaje de hambre y es dramático. Pero qué curioso, una persona que se dedica, sobre todo a qué como monja, pues a la cuestión bíblica, ¿no? Esté rechazando el apocalipsis. Evidentemente, además, el apocalipsis, cuando las personas suelen hablar de apocalipsis, no hablan de algo glorioso, sino refiriéndose a que es un caos de destrucción. Pues, fuera el apocalipsis. Esto no se tiene que dar. Las profecías se van a cumplir, pero es curioso que alguien que está vinculada con el clero, en cierto modo, diga esto. Mirad qué más sigue diciendo.
Le cuestionan, ¿la religión también ha jugado un papel en este proceso de ideologías? Sí, creo que ha jugado a las dos cosas. Ha tenido ese papel de opio del pueblo y lo sigue teniendo cuando defiende que la realidad es compleja y que lo que tenemos que hacer es favorecer a todo el mundo, como si no existiera esta confrontación. Debemos ser conscientes de esto. Pero también ha influido al movimiento feminista y a los movimientos de liberación. Mira a Martin Luther King o a Gandhi con su propia religión, pero también inspirado por el Evangelio, como él mismo dijo en sus tiempos de prisión. Y mirad esta frase. Incluso Marx se inspiró en personas que tenían una base religiosa. Marx se inspiró en personas que tenían una base religiosa. Si no supiésemos nada de la historia de Karl Marx y por qué escribió el Tratado Comunista, y quién fue quien le pagó los gastos para que todo esto se hiciera, y quién fue el que financió el movimiento bolchevique, nos colaría a la perfección que realmente estaba sobre una base religiosa, que realmente sí que estaba en una base religiosa. ¿Pero qué tipo de base religiosa era? La base religiosa de la masonería. Las sociedades secretas, a través de grandes poderes, estuvieron financiándolo. Y que además alguien estaba detrás y era una gran institución religiosa de todos los tiempos, desde los años 300 y pico de la era cristiana. Ya me entendéis quién es. Pero sorprende que personas con tanta cultura y digan estas cosas. En fin, aquí hay toda una entrevista que es muy extensa, interesante, hay cosas que dicen muy interesantes y muy ciertas, pero desde luego ya sabéis que siempre se cuelan esos puntos que hay que estar con mucho cuidado. Y un poco más sobre la monarquía en España. Abucheos a la reina, un hecho histórico. ¿Y dónde? En el Auditorio Nacional. Nunca se había abucheado a la reina, a menos que se supiera. Ahora también le toca a ella. ¿Por qué? Pues porque la gente la acusa de principal encubridora de su hija y yerno. La monarquía está siendo totalmente saqueada. ¿Conseguirán derrocarla? Pues todo apunta a que este es el camino. ¿Qué decía el libro de los protocolos de los sabios de Sion? Que las monarquías serían tumbadas. Bien, pues estamos en ese proceso, parece ser. Entramos en las profecías de Isaías 17, Daniel 11, versículos finales, en los cuales nos habla de la situación en Siria y Oriente Medio, que tantas veces recordamos cada semana, viendo delante de nuestras mismísimas narices, que esto no son solo palabras espirituales, sino que además tiene una aplicación totalmente actual de lo que está aconteciendo, y que nos marca el regreso de Cristo, precisamente, casi nada. Un puerto israelí, nuevo motor comercial de Oriente Medio. ¿Quién está saliendo beneficiado de lo que está sucediendo en Siria? Israel. Ahora los barcos que iban hacia Siria, donde hacen su parada y desde donde llevan el comercio, desde Israel. ¿Y qué más ha sucedido estos días? Han habido unos cambios de liderazgo en Irán. Y aquí tenéis al clérigo reformista en busca de reconciliación con Occidente. Este señor es lo que parecía que iba a hacer, y ese era su postulado inicial. Mirad qué serie de noticias van apareciendo al respecto. Occidente parecía muy contento con la elección de este señor. El clérigo moderado Rouhani vence en las elecciones presidenciales de Irán. Todos, uy, qué bien. Esto apunta a que todo se va a consolidar hacia el lado occidental, habrá paz. Pero mirad qué empieza a aparecer respecto a todo esto. Ahora lo vamos a ver. Antes, 4 personas son apuñaladas en un ataque a una mezquita en Gran Bretaña. Una vez más, empieza a haber la tensión entre el mundo islámico y el mundo occidental en tierras europeas, en este caso. Ex canciller francés. Reino Unido planeó una guerra contra Siria antes del conflicto. Atención, porque esto no es cosa pasajera y suave. El Reino Unido había estado planeando una guerra contra Siria unos 2 años antes de que los disturbios se estallaran en el país árabe. Mirad quién dice todo esto. Así lo afirmó el exministro de Relaciones Exteriores de Francia, Roland Dumas, durante una reciente entrevista con el canal parlamentario francés LCP. Voy a decirle algo. Yo estuve en Inglaterra 2 años antes de la violencia en Siria por otro asunto. Me reuní con altos funcionarios británicos que me confesaron que estaban preparando algo en Siria. Empezó Dumas, según lo cita la cadena iraní Press TV. Esto fue en Gran Bretaña, no en Estados Unidos.
Gran Bretaña estaba organizando una invasión de rebeldes en Siria. Incluso me preguntaron, aunque ya no era ministro de Asuntos Exteriores, si me gustaría participar. Vaya declaraciones. Además dio a entender que la violencia en Siria tiene mucho que ver con la postura anti-israelí que tiene el gobierno del país árabe. En este contexto, el exministro señaló que había sido informado por un primer ministro israelí hace mucho tiempo de que Tel Aviv trataría de destruir a cualquier país que no se llevase bien con Israel en la región. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Pues algo que ya sabíamos. ¿Quién apoya el Estado de Israel? ¿Quién promovió ya en sus inicios que fueran allí? Gran Bretaña. Recordad cómo en unas conferencias estuvimos hablando y enseñando pruebas de todo ello. Pues ya veis que a veces las guerras no pasan porque sí, sino que las cosas están siendo tramadas con mucha antelación y con unos objetivos muy definidos, que no siempre los medios de comunicación normalmente nos van a decir. Turquía se enfrenta a un día de huelga tras una noche en la que 500 personas han sido detenidas. Ya sabéis que Turquía sigue y sigue con esa primavera turca que llaman, y aún las cosas están realmente mal. Al-Assad dice que el patio trasero de Europa se volverá terrorista si entregan armas a los rebeldes. Esto es otra amenaza. Terrorismo en Europa. Puede haber conflicto bélico en Oriente Medio, pero el terrorismo, ¿dónde va a estar? Entre nosotros. El oscuro secreto de Rouhani, el nuevo presidente de Irán. Resulta de que antes hemos dicho, parece que todo el mundo contento con este señor. Pues empiezan a salir a la luz pública, y mirad que esto es Aurora, que es un dossier que sale de noticias israelitas, y mirad qué aparece aquí. Detesto a tu régimen, sus mentiras, su corrupción, su religión, su hipocresía y su disimulación. Se lee en la carta de suicidio del hijo del presidente electo de Irán, Hassan Rouhani, divulgada por el comentarista político Alizera Nurizadeh en el periódico árabe Asharq al-Awsat, editado en Londres. Resulta de que estaba harto de todo lo de su padre y se suicida. Curioso, ¿no? Y además, mentiras, corrupción, religión, hipocresía, disimulación, son acusaciones muy fuertes del propio hijo. Y parece ser que esto es cierto, al menos aquí ellos lo ponen así. Mirad qué más aparece. Netanyahu, ¿qué dice? Rouhani creó el arte de hablar y enriquecer uranio. Porque mientras parecía que quería acercarse a Occidente, sigue diciendo que va a hacer lo mismo que hacía su antecesor. Israel lo tiene ya en el punto de mira, cómo no. Rouhani participó en la comisión que autorizó el atentado a la AMIA en Buenos Aires. Anda, pues ahora se desmonta ya todo de este señor, pero mirad la contrarréplica. Desde Argentina mismo se dice, el fiscal desmiente que Rouhani esté vinculado con el atentado contra la AMIA. Y ya empezamos a lanzar cosas sobre una persona. Nosotros difícilmente sabremos si una cosa es verdad o no, pero desde luego ya se está atacando una vez más a un cierto líder de esa nación, con la cual cosa la tensión no va a desaparecer en esa zona. Hezbollah está empleando armas químicas en Siria. Bueno, ya se da por sentado que esto también sucede. Y ya sabéis que ese era el límite para actuar. Estados Unidos confirma que aumentó a 1000 el número de tropas, ¿dónde? En Jordania. Y aún hay personas que cuando leen en los versículos finales de Daniel que Edom, Moab y la mitad de los hijos de Amón dice de que no serán afectados por los ataques del rey del norte, no terminan entendiendo que eso es la actual Jordania. Y como no quieren ver la literalidad en el texto y solo la espiritualidad, nos están enterando que la profecía se está cumpliendo delante de ellos. Y con este mensaje podrían estar abriendo muchos ojos para que la gente de cualquier lugar despertara, y no se dice absolutamente nada de esto. Profecía delante nuestro, para nada. Primer ministro turco vincula protestas en su país con las de Brasil. Esto es muy interesante, porque Erdogan está diciendo que los mismos que están moviendo los actos contra él en Turquía, lo están haciendo en Brasil. Luego veremos algo sobre Brasil, y va a ser precisamente en el apartado sobre el Papa Francisco. Amigos de Siria acuerdan armar a los rebeldes. ¿Y quiénes son los amigos de Siria? Pues ya os podéis imaginar, países de la zona que no están de acuerdo, pero además, cómo no, países de Europa.
John Kerry advierte a China y Rusia de posibles represalias por el caso Snowden. ¿Sabéis John Kerry? ¿Os suena de algo, no? Este señor, que pertenece a... ¿dónde? Skull and Bones, ¿no? Y que ahora, una vez más, con el caso Snowden, este señor ex trabajador de la CIA que ha destapado todas esas escuchas ilegales que hace el gobierno de Estados Unidos y otros, pues resulta de que vuelven a poner en el punto de mira la controversia que hay entre China, Rusia y Estados Unidos. ¿Y qué nos decía la profecía de Daniel 11 al final? Que esto va a hacer puff. Y los pasos se van dando. La policía francesa detiene a 6 presuntos terroristas islamistas cerca de París, que decían que tenían preparado una serie de atentados. ¿Qué había dicho Al-Assad? ¿El terrorismo dónde estará? En Europa. Exdirector de la CIA, Estados Unidos debe considerar una intervención en Corea del Norte. Esto ya no es Oriente Medio. Esto tendría que entrar en otro apartado, el de guerras y rumores de guerras. Pero bien, ahí está. ¿Por qué dice esto este señor, el exdirector de la CIA? Porque dice de que todo el armamento que tiene Estados Unidos para destruir estos posibles ataques no están enfocados precisamente hacia la zona de Corea, sino que están enfocados como si viniesen más de la zona de Rusia. Por tanto, están Estados Unidos en estos momentos, según él, en un punto en que no tienen defensa. Y quiere decir que antes de que nos la peguen, a nosotros debemos actuar. Buenos mensajes, vamos. Y aquí tenéis a Pérez. La solución de 2 estados garantizará el futuro de Israel. Y diréis, bueno, ¿y por qué nos pones esta noticia aquí? El presidente Shimon Peres advirtió de esto. ¿Os suena estas palabras a alguien más? Resulta que es lo mismo que el Vaticano está postulando desde hace ya un buen tiempo. Hacen falta 2 estados. ¿Estados Unidos qué dice? También. Pero ¿sabéis una cosa? Shimon Peres, ¿con quién está vinculado? Aquí no os lo voy a poder mostrar, tengo el documento preparado en su momento, pero Shimon Peres también está vinculado a los jesuitas. ¿Os extraña que diga lo mismo que el Vaticano, acaso? Para nada. Mirad dónde estudió, lo encontraréis fácil. Israel va a construir otros 69 asentamientos en Jerusalén. Ya sabéis, hay que seguir construyendo para que más judíos vayan a esa zona, profecías se cumplan y pase lo que deba pasar. La CIA traslada armas a Jordania para equipar a los insurgentes sirios. ¿Dónde las trasladan? A Jordania, una vez más, son sus aliados. Y dejamos un poco las profecías que parecen de conflictos, pero que son las que están marcando el regreso de Cristo, y miremos esta otra, de ciencia y tecnología, que ya sabéis que la ciencia aumentaría, no solo la profética, sino también la que conocemos como tal, y mirad cómo una vez más la ciencia sigue avanzando en modos sorprendentes. Aquí tenéis el sushi drone, el camarero volador más rápido. Diréis, ¿y qué solemne tontería? ¿Para qué queréis esto? Pues bien, ahora vais a ver para qué queréis esto. Aquí veis estas imágenes, cómo es conducido a la distancia, una bandeja que vuela, y la gente, pues muchas gracias porque así lo reciben. Vamos a ver este vídeo, donde precisamente aparece este camarero volador. It's all about this in an unusual, exciting way. Amazing food, conveyor belts, exciting staff, and lots of technical systems used as well. And today, still 16 years on, we're pushing the boundaries again, and that's what today is all about, launching our rice burgers. The iTroy concept came from our thinking of how we're going to show people how light and exciting and fun this food type is. So it's really an
way of exploring that and showing you how exciting food can be, putting it right in your face. When I ordered the burger, I didn't imagine it was ever going to come flying across into my face on a tray. It was amazing. It was the weirdest thing. It's like something out of a science fiction novel. I was really surprised when the burger arrived to my table. It was very different, very high-tech and futuristic, which I think you, Sushi, are very good at doing those kind of things. My inspiration for the O Burger is from my many trips to Japan. I like to travel across Japan to all the different regions, so I've tried to incorporate all those flavours and experiences into our 5 exciting new flavours for the O Burger. It's taking the best of what's happening in Japan right now and exploring it and showing it to you amongst the whole variety of extraordinary food those usually sells. I tried the prawn burger and it was amazing. Pues bien, después de ver todo lo del vídeo, del camarero volador, vamos a entrar con estas criaturas obedientes, las cucarachas que llevan un sistema incorporado que les actúa directamente sobre las antenas, estos dispositivos móviles, y les obliga a hacer cosas que ellos por su cuenta no harían. Imaginaos esto puesto en alguna persona. ¿Puede conseguir lo mismo? Carl Sanders, si no recuerdo mal, el año 1965, cuando estaba trabajando con el tema del Very Chip, habló, ya financiado en esos tiempos por los Rockefeller, de que ese chip que se introducía en los cuerpos de soldados norteamericanos en esa guerra les provocaba, todo programado por supuesto, una agresividad tremenda para poder atacar a los enemigos de una forma mucho más brutal. Imaginaos si esto llega un momento en que todo el mundo está marcado para comprar, vender, etcétera, etcétera, pero además tiene otra aplicación. Y alguien, desde un ordenador central impresionante, decide lanzar una señal a ese chip para que actúe sobre ti y te provoque a hacer cosas que tú no quieres. Bueno, cuando se decía que la persecución será peor de lo que nos imaginamos y que los hombres al final serán como demonios, que el Espíritu Santo se habrá retirado cada vez más de la tierra, pues todas estas posibilidades también cabe cotejarlas. Aquí tenéis también los científicos a pocos pasos de la inmortalidad del ser humano, siguen buscándola. Teóricamente en el año 2045 esperan haber obtenido ya un gran progreso, van dando los pasos pertinentes para ello, hasta el punto en que finalmente se tiene que llegar a ser un holograma proyectado, pero desde un gran ordenador central donde estaría almacenada nuestra conciencia, nuestro contenido cerebral. Dice que tienen un problema y es que aún no saben dónde está la conciencia, no la localizan y difícilmente la van a localizar. Pero sea como fuere, si dicen que superan este punto, conseguirán conectar nuestro cerebro a todo esto y seremos como inmortales. Dios nos va a dar una inmortalidad mucho mejor que esta, de verdad, y antes de lo que ellos creen. Transformers voladores se unirán a las filas del ejército de Estados Unidos. Nuevos aparatos que están saliendo que permiten que estos vehículos, con este sistema, puedan despegar verticalmente, incluso en lugares que les puedan hacer barricadas, y llegar a una distancia de 463 kilómetros con su depósito de combustible. Los japoneses harán crecer órganos humanos en cerdos. Y una vez más nos planteamos genomas mezclados de humanos con animales para crear embriones quiméricos. ¿Nos recuerda a lo que tratamos en el tema precisamente de los antediluvianos? Estamos llegando al mismo extremo. Científicos japoneses consiguen hacer transparentes partes del cuerpo, algo impresionante que se pueda conseguir. Incluso partes del cerebro, transparente. Con todo esto se intenta conseguir trabajar en enfermedades que hasta ahora no son curables. Pero es realmente impresionante que se llegue a esto. Logran crear huesos artificiales a partir de células madre. Pues bien, ¿dónde van a ir las prótesis? Seguramente con el paso del tiempo van a desaparecer, porque ya veis hasta qué punto se está llegando. Huesos artificiales de células madre. Pero mirad también, científicos japoneses clonaron un ratón a partir de una gota de sangre. ¿Sabéis cuando, por ejemplo, hicieron lo de la oveja Dolly? Era necesario que el animal de donde se extraía fuese sacrificado.
con esto no. Tan solo de una gota de sangre extraída de la cola de uno de estos animales se puede llegar a clonar un ratón. Todo esto se quiere aplicar, cómo no, en otras especies, y ya sabéis que al final, sobre todo, en una. ¿En cuál? En la humana, por supuesto. Y después de ver cómo está avanzando la ciencia de un modo impresionante, tal como estaba profetizado, veamos guerras y rumores de guerras, tal como dijo Jesús. ¿Qué sucede en consecuencia? Cada 4,1 segundos hay un nuevo refugiado en el mundo. Y el tiempo pasa rapidísimamente, ¿verdad? Pues ya veis la de gente que se va añadiendo cada segundo. Inundaciones. La cifra de muertos por las inundaciones en India podría elevarse a 5.000. ¿Sabéis? A veces estas desgracias pasan en estos lugares y a nosotros parece que casi no nos afecten, ¿verdad? Si esto pasa en Europa, ¡uff! Terrible. Si pasa en Estados Unidos, ¡madre mía! Pero, ¿no son personas acaso los de la India? Seguro que sí. Pero ya veis qué tipo de catástrofes. 5.000 personas por inundaciones muertas. Todos son señales de grandes desgracias. Y hablando de grandes desgracias, entre comillas, cambio climático. El Banco Mundial advierte sobre impacto alarmante del cambio climático. Dicen de que si esto sigue así, en estos próximos 20 años gran parte de Bangkok podría quedar inundada. Y automáticamente, ¿qué quiere decir esto? Hay que hacer algo para evitarlo. Y veremos qué es lo que se va a hacer para evitar estas cosas, tanto en este apartado, pero sobre todo cuando hablemos de los temas del Papa Francisco. Mientras tanto, arqueología. Descubren una ciudad perdida maya en la selva mexicana. Parece ser que había llegado ya alguien, pero que no había comunicado antes de que esto existía. Ahora se ha encontrado. Pero ¿sabéis lo curioso de todo esto? ¿Qué aparece que había allí? Se encontraron 15 pirámides, incluyendo una de 23 metros de altura. ¿No es interesante que en todas estas ciudades siempre haya pirámides? ¿Por qué será? Una vez más, ya sabéis toda la historia del pasado humano. Si no supiéramos lo que sabemos, no terminaríamos de comprender por qué todas esas culturas estaban inundadas de pirámides. Y hablemos un poco sobre el Vaticano. Católicos, luteranos, conjunta con motivo del aniversario de la Reforma. Están juntos, trabajando en esos 500 años del aniversario de la Reforma protestante. Una vez más, si Lutero levantase la cabeza, esas 95 tesis, ya no sé si las clavaría en la puerta de esa iglesia o qué haría con ellas. Ver cómo la gente que reaccionó por la reforma que él inició, gracias a Dios, la reforma protestante, con el pase de los años se ha diluido a tal punto que pasan a formar ya parte prácticamente de pleno estos luteranos con la Iglesia Católica Romana. Pero claro, todo esto era profecía, el ecumenismo tenía que llegar, se tienen que juntar para trabajar en un modo que tarde o temprano parece unir al mundo, pero que va a afectar de lleno al pueblo de Dios. Y así va a ser. Además, mirad, quieren hablar con anglicanos, menonitas, reformados, ortodoxos, pentecostales, atención también los pentecostales, que después vamos a hablar algo sobre ello. Juan Pablo II es inminente la canonización. Resulta que ha habido otro milagro ya. Está muerto Juan Pablo II, pero se le invoca y ya han conseguido otro milagro. Parece ser que hay unas pruebas irrefutables, no se sabe aún qué sucedió exactamente, pero ya está dado por bueno de que hay este otro milagro. Por tanto, ya lo tenéis en el cielo intercediendo por todos nosotros. Al menos eso es lo que nos dice el catolicismo. El espiritismo a base de bien, porque si esos milagros se ejecutan y son realidad, y no provienen de un ser muerto, porque los muertos nada saben ni están en ningún lugar, entonces, ¿quién los hace? Pues Satanás. ¿Quién va a ser si no? El cardenal Dolan dice, es un día trágico para el matrimonio en nuestra nación. ¿Por qué dice esto el cardenal Dolan? Porque esta semana la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica derrumbó ¿el qué? Pues eso que aparecía en la Ley Federal de Defensa del Matrimonio, y se pueden ya hacer las bodas entre hombre y mujer.
Y el Vaticano dice que esto es una aberración y que esto va a marcar un punto tremendo en esa nación. ¿Sabéis? Ellos, por encima de todos los otros grupos religiosos, a través de la moral, están consiguiendo ganarse un gran público en Estados Unidos. Muchos seguidores. Porque los protestantes, algunos sí que aún están en esta onda, pero muchos otros se han ido diluyendo. Ellos son los líderes de la moral también allí. Y a través de eso es lo que van a conseguir al final su propósito. Tal como estaba profetizado, ¿cómo no? O sea que, por tanto, cuando por un lado ellos mismos, por detrás, presionan para que las cosas se vayan cambiando a todo esto, por el otro lado dan la apariencia de lo contrario, pero al final con un propósito, de que todo lleve a su terreno otra vez por el efecto péndulo a toda la población de Estados Unidos y sean sometidos al poder romano. Nueva Biblia. ¿No queríais alguna versión de la Biblia nueva que os gustase? Pues mirad esta. Publican una Biblia reactivada, con imágenes de genocidios, violencia, comedia, pornografía. Dicen que la Biblia es muy dura, que tiene textos tremendos, por tanto, todo esto puede hacer que más personas lean la Biblia, porque cada vez se ven menos gente leyéndola. Y ahora, a través de esto, pues mucha gente comprará las Biblias. ¿Con qué imagen se van a quedar ellos de la Biblia? Realmente, ¿no? En fin. Ley de armas en Estados Unidos. En Chicago, más de 50 personas heridas por disparos en los últimos 3 días. Todo esto sigue, una vez más, añadiéndose a ese temor que hay ahora por las armas en Estados Unidos en mucha parte de su población y que se intente legislar al respecto. Sacar las armas de la población. Ya sabéis que los jesuitas, como no, detrás de ello. Control. Mirad que aparece, ahora quieren fabricar el dron europeo. Parecía que esto era solo para países lejanos, pues ahora también va a llegar aquí. Dicen que, claro, esto estará muy bien, porque aparte de que nos tendrán a todos más tranquilamente controlados, por decirlo de algún modo, va a suceder de que se van a crear puestos de trabajo, porque es alta tecnología. Eso es bueno, por tanto, adelante con ello. Impresionante. Los datos de las personas están a la venta desde antes de que nazcan. ¿Sabíais esto? Resulta que cada persona ya está analizada hasta antes de nacer, sus padres ya pueden llegar a recibir, como no, información de ciertas compañías sobre productos para el niño, que les pueden beneficiar a ellos. Todo esto se comercia y nosotros no sabemos nada. Todos nuestros datos, en verdad, que nosotros ponemos por internet, están siendo utilizados para gente que los vende a corporaciones. ¿Saben todo de nosotros? Sí, pero además hacen negocio. Y así estamos funcionando en este mundo. Londres espió a sus socios del G20 en 2 cumbres de 2009, según The Guardian. Ya veis, entre ellos, según lo que dijo Snowden, también ha habido, cómo no, espionaje. Nadie se fía de nadie, a pesar de que puedan trabajar en un mismo bando, es igual, pero siempre hay espionaje. ¿Por qué sucede todo esto? Si todos trabajan teóricamente para lo mismo. Sí, trabajan todos para lo mismo, pero ya sabéis que con los seres humanos que trabajan para lo mismo sucede con lo mismo que los ángeles caídos, que entre ellos no se fían de nada y entre ellos se las tienen. Y solo se unen para trabajar contra el pueblo de Dios. Pues es normal que estas cosas también sucedan. Más dinero para espiar en internet. ¿Y todo esto dónde? Pues en muchos lugares, pero claro, cómo no también en Alemania. Aquí no se escapa nadie. Google planea adueñarse o apropiarse de tu mundo. Y una vez más aquí nos empieza a hablar de que Google tiene tal facultad actualmente de conseguir tantos datos nuestros que son capaces de hacer muchas cosas con nuestros datos, de un control prácticamente absoluto. Da detalles interesantes, os recomiendo que os leáis este artículo porque es realmente buenísimo. Sobre todo llega un momento en que la persona que lo narra, sabéis que ahora han salido este tipo de gafas que se ponen y prácticamente ves detrás de las paredes lo que haga falta, ¿no? Pues decía este señor de que
él ya se encontraba mal pensando en que no tenía privacidad ninguna y que algunos solo con un clic de ojo ya podía estar filmándolo o fotografiándolo, sin darse cuenta. Y aquí tenéis más declaraciones de Snowden. El Reino Unido espía a todo el mundo y se lo comunica a la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Unos a otros se pasan datos sobre la población y otras cosas. Pero mirad tú una vez más algo que nos empieza a sorprender, con bastante relación con la profecía. Un futuro en donde la contraseña sea tu cuerpo. Un tatuaje identificador y una píldora fueron las modalidades presentadas por Motorola para evitar la memorización de claves y así reemplazar al habitual ritual de ingreso a los sistemas informáticos. Ya no tienes que recordar tu clave, tú te pones este tatuaje identificador, como una piel adosada encima de la tuya, y ya tienes acceso a tus claves. Si no, también te puedes tomar una píldora que te queda dentro y por allí donde vayas ya estás solucionado, no tienes esos problemas. ¿Quién lo está moviendo? DARPA. ¿Os suena DARPA, no? Los que hacen tantos robots y tanto material armamentístico para Estados Unidos y de controles, etcétera. Pues bien, ellos están trabajando con Motorola para todo esto. Y ahora uno es cuando piensa un poco y dice, quizás ahora entiendo por qué ha salido ese boom, esa moda de que todo el mundo se empiece a tatuar. Claro, ya es algo bonito y normal. Ya no viene de aquí. Si cada uno se tatúa lo que le da la gana y queda tan majete, pues también te puedes tatuar esto. Y así ya estás con ventajas para hacer ciertas cosas. Pues bueno, ¿y si esto además luego va a servir para más cositas? Son los pasos previos para que todo el mundo acepte algo dentro de sí. Ya veis, una píldora también. ¿Habéis pensado poneros una píldora con cuestiones electrónicas que quede dentro de vuestro cuerpo para siempre? Realmente es que es impresionante. Pues bien, la gente por la tecnología va a terminar aceptando muchas cosas que ahora nos parecían impensables o hace un poco tiempo, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando digan que comprar y vender, si no tienes algo así, te quedas al margen de todo? La gente ya tendrá asociado esto como algo muy natural. Solo va a ser un pasito más. Satanás siempre hace las cosas poco a poco para que todo entre. Aquí tenéis la píldora en cuestión. El espionaje en red a Facebook, el ex jefe de seguridad de la red social se pasó a la NSA. Por tanto, nada, seguid escribiendo en Facebook y diciendo todas vuestras cositas. Masonería. Christine Lagarde a Sarkozy. Estoy a tu lado para servirte. Utilízame mientras te convenga. ¿Cómo? El diario francés Le Monde ha publicado una misiva de la directora del FMI, exministra de Economía de Francia, Christine Lagarde, destinada a Nicolas Sarkozy, que fue encontrada por la policía durante un registro de su casa en París. Mirad lo que pone. Querido Nicolás, muy breve y respetuosamente, estoy a tu lado para servirte y servir a tus proyectos para Francia. He dado lo mejor de mí, aunque he podido fallar alguna vez. Te pido perdón. Utilízame mientras te convenga y convenga tu proyecto. Arranca la carta de Lagarde, aunque se desconoce si fue o no finalmente enviada. Y claro, cuando sabemos que Sarkozy se movía en el ámbito masónico, piensas, ¿y alguien que esté arriba del Fondo Monetario Internacional no tendrá nada que ver con todo esto? Mirad del Noticiero Masónico Internacional del Perú. Lagarde pide a España más esfuerzos significativos para resolver la crisis. Pues bien, ya se da por sentado de que se informan de cuestiones relativas a personajes masónicos. Y ya circula por la red, que es muy conocido abiertamente, que Christine Lagarde es masona. Entre ellos se ayudan para sus objetivos. Es lógico, ¿cómo no? ¿Dónde nos va a llevar el Fondo Monetario Internacional? ¿Entendéis? Sabiendo quién está detrás de todo. Fernando Ledesma revela la pertenencia de Pascual Sala a la masonería. En un discurso en público, el exministro socialista Ledesma desveló la pertenencia de Pascual Sala y la suya propia a la masonería. Y mirad, en un discreto homenaje celebrado en el Casino de Madrid, fue el marco en el que el exministro Fernando Ledesma desveló que tanto él mismo como el expresidente del Tribunal Constitucional, que acaba de dejar el cargo Pascual Sala, comparten su pertenencia a la masonería. Bueno, y ahora ya uno dice, bueno, ¿y qué? ¿No? Como si quiere jugar al béisbol. Claro. Pero entonces empiezas a entender por qué desde el Tribunal Constitucional puede haber ciertas cosas.
o ciertos apoyos. Homosexualidad. Mirad de lo que os podéis ir preparando en breve tiempo. Esto sucedió en Honduras. Por suponerlo responsable de discriminación, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de los Derechos Humanos, interpuso este miércoles un requerimiento fiscal contra el pastor evangélico Evelio Reyes. El pastor recientemente fue denunciado ante el Ministerio Público por supuestamente haber proferido desde el púlpito comentarios discriminatorios y denigrantes contra los homosexuales y lesbianas. Diréis, hombre, si se ha pasado, pues bueno, vamos a ver qué dice. A principios de mayo, la comunidad lésbico-gay hondureña también presentó una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos contra el aspirante presidencial del Partido Anticorrupción, Salvador Nasrallah, quien en una entrevista se pronunció en contra del matrimonio gay. Este grupo de diversidad sexual alega en su denuncia que el pastor Reyes predica en sus sermones que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. A Reyes se le acusa de discriminación en perjuicio de 4 personas de esta comunidad. O sea que si esta persona dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, si no cambian, evidentemente, resulta de que decir esto que es bíblico es ya, ¿qué? No solo censurable, sino que es de tribunal. Esto es muy fuerte. Quiere decir que cada vez que tú digas cosas que van en poca consonancia con el resto de la sociedad, tú puedes ser acusado de ir en contra de la sociedad, de las leyes, y por tanto, ¿qué va a suceder contigo? Pues cárcel, multas. Esto es un primer paso, en este caso, sobre el asunto de gays. ¿Qué va a suceder con la verdad del sábado? Cuando digamos cosas sobre el domingo y quién está detrás de todo esto. Llegará un momento en que no podrás decir nada, porque vas a ir contra alguien y algo que está establecido oficialmente para el bien común. Pues ya podéis prepararos. Y yo igual, por supuesto. Ministerio Exodus cierra y pide disculpas por tratamientos para curar la homosexualidad. Resulta que en esta página, bueno, en este centro, estos señores decían que podían curar la homosexualidad y ahora resulta que el que lo estaba llevando adelante, el presidente, se declara que él también lo es. Y claro, ya no sabes si esto es cachondeo o qué sucede aquí, ¿no? Pero bien, ya veis, llega un punto en que todo se desmorona. Ya la gente que creía que podía tener un apoyo, que realmente quería salir de esto, ahora sufren otro varapalo. Rusia prohíbe que las parejas homosexuales extranjeras adopten a niños rusos. Rusia son los únicos que se están posicionando totalmente en contra de esto. Bien, ¿por qué? Porque dicen que están totalmente vinculados a la Iglesia Ortodoxa rusa y van a ser el bastión moral de Europa. Mientras tanto, lágrimas de alegría y banderas arcoíris en un día histórico para los gays en Estados Unidos. Por fin se aprobó el respaldo al matrimonio gay. Todos vimos estas imágenes por televisión, fue un momento impresionante y vamos a ver algunas declaraciones interesantes, como por ejemplo las de Barack Obama, hablando del matrimonio homosexual. El amor es amor. Y bien, cuando dice que el amor es amor, pues bien, habla también de que es un momento histórico para Estados Unidos, ahora es más igualitario que nunca para toda la sociedad, etcétera, etcétera. Y llega a decir incluso que su país cambia para mejor. Bueno, pues Estados Unidos también se lo va a encontrar, al igual que en nuestro país, que fue el precursor de todo esto, lo recordáis, ¿no? En el gobierno de Zapatero. Un señor masón, por cierto. Pues bien, sigamos. En el Reino Unido los hombres podrán ser esposas y las mujeres maridos. ¿Queríais el colmo de los colmos? Pues ahí lo tenéis. Y vamos a ver ahora algo también de unión satánica. Sabéis que en la Biblia se habla de la boca del dragón, la boca de la bestia, la boca del falso profeta. Dragón ya sabéis que es Satanás y toda la parte de espiritismo. El espiritismo entra también el qué, lo que nos viene de Oriente, esos influjos espiritualistas de Oriente. La bestia ya sabéis que es el Vaticano y el falso profeta el protestantismo apóstata. Y esto lo hago mención porque sé que hay personas que se están
acoplando a las conferencias últimas, que precisamente estoy hablando o tratando el tema del Papa Francisco, y que son muy católicas, y que creen que el Papa Francisco realmente es algo nefasto para el catolicismo, pero que ellos creen que estas cuestiones proféticas se aplican a otras cosas, que el falso profeta se refiere precisamente al Papa Francisco, y no es así. Por eso recomiendo que vayáis a las conferencias iniciales, las 10 primeras, que son la base para entender el resto de todo lo que hemos presentado, de estas 100 y pico de conferencias y estudios bíblicos que hay también. Porque si no entendemos todo esto desde un inicio, interpretamos mal las profecías bíblicas y, por tanto, por un lado o por el otro, Satanás nos la va a pegar. Vamos a caer en sus engaños. Pues bien, mirad, polémica en los Estados Unidos por la inclusión de yoga en los colegios públicos. Ahora los niños también tendrán yoga allí. Sabéis que hace poco presentamos que esto estaba sucediendo en Girona también, en algún colegio de Girona. No sé si debe pasar en otros lugares, me imagino que sí, pero ahora también en Estados Unidos. Ya sabéis, hay padres que son muy creyentes, que dicen que son totalmente contrarios a que sus hijos hagan yoga, porque esto es una religión en verdad, y otros que dicen que no, tranquilos, que esto son bobadas, que esto va muy bien para los niños. El diálogo está allí, pero desde luego, de momento, el yoga ya empieza a introducirse en la mente de los niños, con la cual cosa ya sabéis qué puertas se están abriendo, y no son precisamente muy divinas. Nuevo orden mundial. Consejo Europeo. Seguimos avanzando hacia la unión bancaria. No decíamos que era un plan de la masonería, y por detrás del Vaticano, pues Herman Van Rompuy, que ya sabéis que es un muy buen católico, sigue haciendo avanzar en Europa la creación de la unión bancaria. Todo va llegando. Y vamos a ver un testimonio. No hemos tenido tiempo de poner todos los que teníamos. Hemos ido bastante mal de tiempo. Pero bien, vamos a leer este largo testimonio, que creo que vale la pena. Buenos días, Víctor, le envío mi testimonio. Ya veis, hay personas que directamente nos lo envían en su primer mensaje, ¿no? O sea que muchas gracias. Me llamo Luis Toro, tengo 30 años. Mi historia comenzó cuando tenía 28 años. Yo siempre he buscado la verdad desde niño. He caído en varios engaños, como que fuimos creados por ovnis, también en la reencarnación, etc., en todas esas tonterías satánicas. No miraba la Biblia como algo importante porque me caían mal los sacerdotes de las iglesias, siempre los encontraba falsos y cínicos. En fin, así me encegué en la mentira. Gracias a la Biblia he conocido la palabra de Dios. Ahora, sabiendo la verdad, veo las cosas diferente. Mi primer encuentro con la verdad fue cuando vi unas series de vídeos en donde contaban de las manipulaciones y engaño de las élites. Allí siempre salían textos de la Biblia, y así, para ver si es cierto lo que dicen en esas series, fue como empecé de poco a leer la Biblia. Al menos ya me interesé. Los programas esos son hechos por unos muchachos rusos que son adventistas. ¿Veis cómo hay gente en todas partes que predica lo que tiene que predicar? Gracias a Dios. Bueno, empiezo con lo que he empezado. Después tenía un amigo musulmán que siempre me decía que tomase la creencia islámica, porque allí supuestamente está la verdad. Éramos amigos desde los 16 años. Le cuento como último tiempo él se veía estresado. Él decía que no podía dormir y tomaba píldoras especiales para dormir. Nadie sabía qué era lo que tenía. Los doctores tampoco pudieron decir nada en concreto, solo le dieron esas píldoras, en fin. Después pasaron unos días. Ya desde que he visto los vídeos donde contaban de Jesucristo, tuve un sueño donde estaba yo con ese amigo. Era una sala como de teatro y veía una enorme cantidad de siluetas de gente sentadas. Después se me acerca un monstruo rojo. Era el diablo, y ahora lo entiendo, y me dice que todo lo que dicen sobre ellos es mentira. Ellos son los buenos. Y después, hacia mí, vienen una paloma blanca con manchas negras. Lo más interesante es el siguiente día, en el lugar donde trabajo, a la ventanilla llegó una paloma blanca, y me acordé del sueño. Pensé que son señales de algo divino, pero algo en mí decía que no la deje entrar, y la eché de la ventana. Después nuevamente la rutina de la vida me comió, y muy poco miraba la Biblia, y programas donde cuentan de Dios, hasta que murió mi abuelo, que era muy creyente. Lo vi a él en el sueño supuestamente. Estaba sentado físicamente, era él, pero los ojos rojos de un ser maligno. Él no se movía, estaba inquieto, solo los ojos malvados se movían.
Después, cuando me empecé a acercar donde él, algo fuertemente me tiró hacia atrás, que en el mismo momento desperté. Ahora entiendo que era mi ángel. Y lo más increíble de la experiencia mía fue antes del día de reposo. Yo estaba escuchando el Evangelio en ruso y me quedé dormido. Y durante el sueño veía varias gente conocida y desconocida. Después cambié el sueño y empecé a ver desde una montaña algo parecido a un templo, pero ni tan como templo, sino 3 columnas pero sin techo, y nada más parece. Ya esos detalles no recuerdo bien. Bueno, lo que vi eran 3 hombres con túnica negra acercándose a ese templo, y escucho una voz que me decía: el Rey de la Tierra es Jesucristo. Y en el mismo momento sale un demonio gritando de mi parte izquierda. Me asusté porque estaba entre despierto y dormido. Me encontraba en mi habitación, pero lo demás todo oscuro. Tenía al lado mi teléfono donde tengo oraciones, pero no las veía, me salían como cuando no hay canales en la tele, algo parecido. Y enseguida me cogió un miedo, empecé a llorar, a pedir a Jesucristo que me ayude. No podía hablar. Recé algo mentalmente que me acordaba, y se me aparece un ser, pienso que era un ángel. Era alto, de cabello oscuro, tenía una ropa algo parecido como en esa película de la Guerra de las Galaxias. Me estaba mirando y lo entendí que me decía. Me dijo que me calmara, porque estaba con un susto y pánico increíble. Después, al tiro, casi me quedé dormido. ¿Os recuerda algo el texto donde habla de la panoplia de los ángeles? Estuvimos tratando el tema de los ángeles de Dios. Los ángeles van con panoplia celestial, vestidos de soldado, de armamento, porque tienen lucha, no es ciencia ficción, con los ángeles caídos. No me extraña que describa algo así. Así fue como llegué definitivamente al Salvador Jesucristo. Desde entonces rezo y pienso siempre en Dios. Trato de entender, buscar, pido a Dios que fortalezca mi alma y mi corazón para no traicionarlo ni decepcionarlo. Me encontré con su canal, Víctor, me encantan sus conferencias, es un gran trabajo el que hace usted junto con su grupo. Ya entiendo mucho más por qué se me han abierto los ojos, gracias a Dios. Guardo el sábado. También le digo a mi familia de la importancia del sábado. Estamos ya con mi madre junto con mis hermanos guardando el sábado. De las conferencias he mirado casi todas, he aprendido un montón. Bueno, Víctor, estaremos en contacto. Otra vez muchas gracias por su trabajo, un abrazo a usted y a su grupo, que Dios los bendiga. Pues que Dios también lo bendiga a él. Ya veis que a veces, de modos sorprendentes, de cosas extrañas, que diríamos paranormales, Dios deja que se produzcan para que haya gente que se dé cuenta de las situaciones y vaya y encuentre el Evangelio de verdad. Mirad cómo una vez más llega a sucederle algo en esos puntos en que uno está entre despierto y dormido. Son horas claves normalmente, en que nuestro cerebro está en una predisposición especial para que puedan acontecer una serie de cosas. Lo hemos tratado en el tema de puertas dimensionales, consultadlo allí quien no sepa de qué va. Pero ya veis que al final el resultado es este. Él guardando el sábado junto a su familia. Para mí esto es impresionante y un milagro más del Señor. Que Dios los bendiga a ellos y que puedan ser una luz para muchos más a su alrededor. Y bien, os dejamos con nuestra emisora de radio, que la podáis sintonizar, y nosotros ahora vamos a hacer un leve descanso y pasaremos con el tema del Papa Francisco.